¿Qué onda, chicos tecnológicos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Si te encuentras buscando un celular Xiaomi que no valga más de $200, en este video encontrarás 6 de ellos, que algunos son decentes y otro un poco más elevado en cuanto a rendimiento y calidad del celular. Sin nada más que decir, dentro video. Xiaomi Redmi 9T. Este dispositivo es de gama media, se lanzó en enero del 2021. Cuenta con una pantalla IPS LCD de 6.53 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 píxeles. El procesador que carga este dispositivo es un Qualcomm Snapdragon 662, el cual es un chip de 8 núcleos, los cuales 4 son de 2.0 GHz Cryop 260 Gold y 4 de 1.8 GHz 260 Silver, con la GPU Adreno 610. Este dispositivo cuenta con 4 GB de RAM y 2 versiones de almacenamiento interno, el cual uno de 64 GB de almacenamiento interno y el otro de 128 GB, el cual también puedes expandir hasta 512 GB mediante una tarjeta micro SD. El Xiaomi Redmi 9T está alimentado por una batería de 6000 mAh con carga rápida de 18 watts. Cuenta con una cámara principal cuádruple que consta de un sensor principal de 48 megapíxeles, una lente ultra gran angular de 8 megapíxeles más un sensor de profundidad de 2 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. En la parte frontal cuenta con una cámara selfie de 8 megapíxeles. Cuenta con el sistema operativo Android 10 preinstalado junto con la interfaz de usuario de MIUI 12 de Xiaomi. Este dispositivo de gama media te ofrece calidad y precio con una gran batería y una pantalla en alta resolución, así como también una excelente cámara y configuración. Este celular puedes encontrarlo entre 150 y $250. Xiaomi Poco M3 es un smartphone de gama media lanzado en noviembre del 2020. Cuenta con una pantalla LCD IPS de 6.53 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2340 píxeles. Cuenta con un procesador Snapdragon 662 octa-core a 2.0 GHz. Cuenta con una memoria de RAM de 4 GB y 64 o 120 GB de almacenamiento interno, aunque puedes ampliarlo mediante una tarjeta micro SD hasta 512 GB. La batería de este dispositivo es de 6000 mAh y cuenta con una carga rápida de 18 watts. Este dispositivo está compuesta por una cámara trasera con un sensor principal de 48 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles más un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. La cámara frontal de este dispositivo es de 8 megapíxeles. En cuanto al sistema operativo, cuenta con Android 10 y con la capa de personalización de MIUI 12 de Xiaomi. Cuenta con red 4G LTE y un puerto de carga tipo C. También tiene huella dactilar en la parte lateral del dispositivo, desbloqueo facial, altavoces estéreos, entre otras cosas básicas que tienen absolutamente todos los dispositivos. El Xiaomi Poco M3 es un dispositivo muy bueno en cuanto a gama media y rendimiento del dispositivo. Este dispositivo puedes encontrarlo entre $149 y $199. Xiaomi Redmi 9C. Este dispositivo cuenta con una pantalla LCD IPS de 6.53 pulgadas con una resolución de 720 x 1600 píxeles. Cuenta con un procesador MediaTek Helio G35 de 8 núcleos a una velocidad de reloj máxima de 2.3 GHz. La memoria de este dispositivo es de 2 GB de RAM y 32 de almacenamiento interno. También es compatible con una tarjeta micro SD hasta 512 GB. La cámara trasera de este dispositivo cuenta con una configuración triple cámara, que tiene un sensor principal de 13 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. La cámara frontal de este dispositivo es de 5 megapíxeles para tomar selfies y hacer videollamadas, entre otras cosas. Cuenta con una batería incorporada de 5000 mAh que proporciona una larga duración en su uso cotidiano. El sistema operativo de este dispositivo es Android 10 y la interfaz es de MIUI 12 de Xiaomi. A diferencia del anterior dispositivo, este dispositivo sí cuenta con huella dactilar en la parte trasera. Soporta Dual SIM en su
su conexión de red. Actualmente este dispositivo puedes encontrarlo en el mercado alrededor de los $150. Xiaomi Redmi Note 9. Este dispositivo es un celular de gama media lanzado en mayo del 2020. Cuenta con una pantalla LCD IPS de 6.53 pulgadas con resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles. Cuenta con un procesador MediaTek Helio G85 de 8 núcleos con una velocidad de reloj máxima de 2.0 GHz. La memoria RAM de este dispositivo es de 3 o 4 GB dependiendo de la versión que desees. El almacenamiento interno también tiene dos versiones, la cual es de 64 y 128 GB. Ya sabes que también puedes expandir mediante una micro USB hasta 512 GB. Cuenta con una cámara principal de 48 megapíxeles, un lente gran angular de 8 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. La cámara frontal es una cámara de 13 megapíxeles, la cual le sirve para selfies y entre otras cosas más. Cuenta con una batería de 5020 mAh con carga rápida de 18 vatios. El sistema operativo es Android 10 con una capa de personalización de MIUI 11 de Xiaomi. Dentro de todo esto cuenta con un sensor de huella dactilar montado en la parte trasera del dispositivo y desbloqueo facial. En términos de batería y cámara, este dispositivo es muy bueno. Puedes encontrar este dispositivo entre $160 y $180. Xiaomi Redmi Note 8. Este dispositivo fue lanzado en septiembre del 2019. Cuenta con una pantalla de 6.3 pulgadas con una resolución de Full HD. El procesador de este dispositivo es un Qualcomm Snapdragon 665 de 8 núcleos y una GPU Adreno 610. Tiene una memoria RAM de 4 GB y una capacidad de almacenamiento interno de 64, aunque puedes ampliarlo hasta 256 con una tarjeta microSD. La cámara de este celular cuenta con un sistema de cámara cuádruple en la parte trasera, la cual está compuesta por una cámara principal de 48 megapíxeles y una cama gran angular de 8 megapíxeles más una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. La cámara frontal de este dispositivo es de 13 megapíxeles. Tiene una batería de 4000 mAh con una carga rápida de 18 watts. Su sistema operativo es Android 9 Pie y la interfaz de usuario MIUI 10 de Xiaomi. Este celular cuenta con un lector de huella dactilar en la parte trasera, un puerto de carga tipo C y soporte de Dual SIM. El Xiaomi Redmi Note 8 es un dispositivo de gama media con características decentes y su precio rondan los $170. Xiaomi Redmi 9A es un teléfono inteligente Android de gama de entrada, lanzado en junio del 2020. Cuenta con una pantalla IPS LCD de 6.53 pulgadas, con una resolución de 720 x 1600 píxeles. Este teléfono funciona con un procesador MediaTek Helio G25, octa-core de 2.0 GHz. Cuenta con una memoria de 2 GB de RAM y 32 de almacenamiento interno, la cual puede ser expandida hasta 512 GB a través de una tarjeta microSD. En cuanto a cámara, este celular cuenta con una sola cámara trasera de 13 megapíxeles y una cámara frontal de 5 megapíxeles para selfies. La batería del Xiaomi Redmi 9A es una batería de polímero de litio no extraíble de 5000 mAh. Este dispositivo cuenta con el Android 10 y la interfaz de usuario de MIUI 12 de Xiaomi. También cuenta con el sistema Dual SIM y puerto de carga micro USB 2.0. Cabe recalcar que este dispositivo no cuenta con desbloqueo facial, mucho menos con desbloqueo a través de huella dactilar. Puedes encontrar este dispositivo desde los $100 a $130, dependiendo de la ciudad en donde residas. Eso ha sido el video de hoy, espero y te haya gustado e informado, que ese es mi punto. Después de todo, suscríbete para no perderte nada de este mundo tecnológico y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego, bye. Boobies.